Hola a todos y bienvenidos a Enrabe Mundo Cine. Después de nuestro reciente análisis sobre el futuro de Superman en la visión de James Gunn, prometimos que profundizaríamos en los personajes que, si bien son parte del mismo universo, son, digamos, un poquito diferentes. Tal como prometimos. Hoy vamos a sumergirnos en la mente de uno de los personajes más peculiares del universo DC. Hablamos de un tipo que no tiene filtro, un cabezón, un antihéroe con todas las letras, pero con un corazón, a veces, muy escondido, de oro. ¿Se imaginan a un Linterna Verde que no solo es un gruñón empedernido, sino que también tiene un historial de golpes en la cabeza y cambios de personalidad más dramáticos que un capítulo de telenovela? Pues sí, ese es nuestro Guy Gardner. Y fíjense qué curioso. Hay rumores, ecos, en los pasillos de Hollywood, que nos hablan de cómo algunos de esos personajes, quizás incluso un Lantern en particular, podrían estar a punto de saltar a la pantalla grande o pequeña, de una forma que nunca imaginamos, de la mano de estos nuevos vientos en DC. Pero de eso hablamos al final. Y más cuenta. Y mamá lío. Para entender a Guy Gardner, hay que ir a sus orígenes, a esos tiempos donde ser un Linterna Verde era casi sinónimo de ser Hal Jordan. Corría el año 1968 y los creadores, John Byrne y Jim Kane, nos presentaron a un personaje que, de entrada, ya era un suplente. ¿Sí? Así como lo oyen. Guy Gardner fue concebido como el plan B de Amy Sud. Si el anillo de poder no elegía a Hal Jordan, el siguiente en la lista era él. Imaginen la autoestima de un héroe que nace para ser la segunda opción. Ya de ahí podemos intuir por dónde van los tiros con este muchacho. Su primera aparición fue en Green Lantern Volumen 2, número 59. Y no crean que fue un debut glorioso. Guy, un chico de Baltimore, un trabajador social, un tipo que intentaba hacer lo correcto, terminó en coma. Sí, por un accidente. Un clásico de los cómics para sacarlo de en medio y que Hal Jordan pudiera seguir con sus aventuras. Era como si el universo le dijera: lo siento, Guy, hoy no es tu día para brillar. Pero ahí no queda la cosa. Guy Gardner es como el ave fénix de los traumatismos craneales. Cada vez que parecía que iba a tener un momento de gloria, ¡bam!, otra vez, un golpe en la cabeza o algún suceso que alterara su ya de por sí volátil personalidad. Después de la crisis en Tierras Infinitas, cuando DC reinició muchas de sus historias, Guy Gardner regresó con más fuerza y más mal genio que nunca. La verdad es que se lo conoce solo por su versión actual. No te culpo, porque el anterior era casi un personaje secundario sin pelo ni peso. Esta nueva personalidad era el desastre andante, pero también el alma de la fiesta. Fue en esta etapa donde realmente se forjó la leyenda de Guy Gardner que conocemos hoy. Arrogante, sarcástico, siempre buscando pelea y con una necesidad patológica de ser el centro de atención. Imaginen a este tipo con su cabezaza y su bocaza y su actitud, interactuando con otros seres, incluso con el mismísimo Superman que tanto analizamos. ¿Se imaginan la explosión que sería verlo en acción, con todo lo que se viene para el futuro de DC en el cine y la televisión? Porque sí, su etapa en la Liga de la Justicia Internacional, bajo la pluma de Keith Giffen y J.M. DeMatteis, es oro puro. Sus roces con Batman, sus frases lapidarias, su uniforme alternativo, que parecía diseñado por un niño de 5 años, era todo parte de su encanto. Esa Liga de la Justicia era una comedia de enredos. Y Guy era el rey del caos. De hecho, fue allí donde se ganó un puñetazo de Batman, que se ha convertido en uno de los momentos más icónicos de los cómics. Y es que, ¿quién no ha querido pegarle un puñetazo a Guy Gardner alguna vez? Yo sí. Su historia también incluye una fase donde perdió sus poderes de Linterna Verde y se convirtió en Warrior, con habilidades alienígenas y tatuajes tribales.
era su fase emo punk, si lo quieren ver así. Demostró que, incluso sin el anillo, sigue siendo un hueso duro de roer. Un guerrero nato, aunque un poco payaso, si me preguntan. Pero al final, siempre vuelve a su anillo. Porque al final del día, a pesar de sus excentricidades, Guy Gardner es un linterna verde y uno de los más dedicados a su forma, aunque no siempre la más ortodoxa. Es el tipo que te dirá que eres un idiota con una sonrisa, pero también el que te cubrirá la espalda cuando el universo está en peligro. Es el rebelde con causa, el que no se somete a las reglas, el que cree en su propia forma de justicia. Por cierto, si te está gustando este viaje al pasado de los cómics, no olvides suscribirte a Enrave Mundo Cine para no perderte nuestras próximas inversiones. La evolución de Guy Gardner nos muestra que incluso los personajes más irritantes pueden llegar a ser los más queridos. Su camino de ser un segundón a un pilar fundamental en el cuerpo de Linternas Verdes, con su propia galería de villanos y aliados, es una prueba de que la personalidad, por muy chocante que sea, puede ser tu mayor fortaleza. Su historia es un recordatorio de que los héroes no siempre tienen que ser perfectos o intachables. A veces, los más imperfectos son los que más nos resultan interesantes. Nos demuestran que, como en la vida, los personajes más memorables son los que tienen capas, los que te hacen reír, enojarte y al final, quererlos a pesar de todo. Y hablando de explosiones, la noticia que les adelantaba al principio es que, efectivamente, la serie de Lanterns en Max ya es un hecho, y se ha confirmado que nuestro querido Guy Gardner será uno de los protagonistas centrales. Sí, escucharon bien. Su personalidad caótica y su visión única del deber están escritas y listas para desatar el infierno en la pantalla, ofreciéndonos una dinámica que promete ser tan explosiva como sus propios constructos de luz, dentro de este nuevo universo de DC que está construyendo James Gunn. ¿Qué opinan ustedes de Guy Gardner? ¿Lo aman o lo odian? ¿Creen que es un personaje infravalorado